este rumbo de la mañana. Yo me alegro. Coge ahí. Está bueno. Mira que ya me escribió. Lambona. Mira que ya me escribió. Señores, vamos a continuar con el Lambonaza. rumbo de la mañana. Vamos a el relajo. Vamos a seguir con los comentarios. Si es momento de Si sabe cuídate, De cuídate. Danira Caminero. Bueno, qué momento. Gracias, Elvin. Gracias a la gente que está ahí en sintonía. Desearle a todos un productivo jueves. Y bueno, hoy le voy a dedicar mi comentario al excelentísimo expresidente de la República, don Hipólito Mejía, y le mandé ahí a Ismael un videíto para ponerlo antes del comentario, para que ustedes escuchen esa perla de expresidente que tenemos en este país. Pero siempre han habido muertos en parte. ¿Hay qué culpa tiene el gobierno ni nadie de que haya un loco enamorado o celoso que le una muerte? Eso yo no le doy importancia. Pero eso forma parte de la realidad dominicana. ¿Pero qué hacer desde la sociedad? ¿Qué usted entiende? Que ¿cómo tú le pones policía a cada gente para que lo cuiden? Son cosas que pasan en el país. Lamentablemente. Sucede, pero la gente cree que traduce que el problema del gobierno no tiene culpa de eso, en absoluto. No digo yo que tenga que ver el gobierno, sino que es que como sociedad, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cómo se marido tuyo en tu casa? No se trata de eso. No hay que darle su galleta a él. Si hay que dársela, hay que dársela su galleta. Llévale a la casa, nada más no la extrapola a la sociedad. Pero algunas medidas, ¿Cómo usted me recomienda? Para eso, yo reconozco, y yo he dicho muchas veces, todo el tráfico, no solo es el aspecto humano, corporal, sino la cuestión psíquica, yo creo que lo ha habido. Problema económico siempre lo ha habido. Problema humano, problema personal, problema de los maridos. Naturalmente ahora, como hay tantos periodistas que joden bastante, todo lo dicen, y la gente no lo cree. Bueno, ahí escuchamos las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, que fue abordado en una actividad ayer por la prensa. Y esta semana tenemos estas declaraciones de Hipólito y también la de Chu, que decía que no podían ponerle un policía a cada casa en República Dominicana. Y esto lo hacen ellos en atención, estas declaraciones, ellos las hacen en atención al abordaje de la prensa con relación a la reciente ola de delincuencia que afecta el país. Y yo le pregunto al señor Hipólito Mejía, ¿qué le decimos, señor Hipólito, a la familia de esas 6 mujeres que murieron el fin de semana pasado asesinadas? ¿Cómo le explicamos a los huérfanos de esas mujeres que desde el Estado no hay nada que hacer? O sea, ¿cómo le explicamos a esos niños que el Estado le falló? Le falló por falta de seguimiento a las denuncias, por falta de una política preventiva. O sea, es chocante para un ciudadano tener que escuchar en una misma semana al ministro de Interior y Policía decir que no puede poner un policía en cada casa y ahora escuchar a un expresidente, y por demás, uno de los más altos cuadros políticos del partido de gobierno, decir que no hay nada que hacer ante la ola de delincuencia que vive el país actualmente. O sea, está siendo muy claro el mensaje que se está dando desde el gobierno y desde el partido de gobierno. O sea, ellos fracasaron en materia de seguridad ciudadana. No tienen un plan para combatir la delincuencia, que no es combatir, es prevenir. Y ahí ha estado el problema histórico en este sentido en este país. Nadie ha trabajado el tema de la delincuencia desde el punto de la prevención. O sea, nadie ha abordado ese tema desde el punto de la prevención. O sea, no hay en este gobierno una persona capaz de resolver ese tema o de empezar a resolverlo, porque sabemos que no se va a resolver en 4 años. Entonces, ¿qué nos queda a los dominicanos? Bueno, tratar de sobrevivir en lo que llega a alguien que encuentre algo que hacer, porque ya desde el gobierno se ha mandado claro el mensaje de que ellos no saben qué hacer. O sea, en estos últimos 20, 22 años, aquí solo se nos ha hablado, se nos ha vendido planes, se nos han hecho promesas. Y de hecho, a propósito de esos planes y esas promesas, cuando el actual presidente era
candidato en el 2019, en una actividad con mujeres, él hizo una serie de propuestas precisamente para el tema de la violencia contra la mujer y de los feminicidios. Y él decía, lo sabe el gobierno, lo sabe el Congreso, lo saben los ayuntamientos, lo saben los partidos. Todo el mundo lo sabe los medios de comunicación. O sea, el triste diagnóstico y la triste situación que viven las mujeres. Dijo Abinader en ese momento cuando él era candidato. Y él decía, él hizo una serie de propuestas, él decía que él tenía un plan, porque había muchos planes antes. Él tenía un plan de 10 propuestas. Él dice, propongo al gobierno la implementación, dijo en el 2019, propongo al gobierno la implementación de los planes de 10 medidas urgentes para enfrentar los feminicidios. ¿Y qué propuso el presidente en ese momento? Y usted puede entrar a Google, que está ahí, lo pueden encontrar, porque eso lo recogieron los diarios en aquel entonces. Y decía el presidente, entre sus propuestas, él hablaba de conectar el sistema 911 con un servicio de línea directa especializado para la atención inmediata en auxilio de las víctimas de violencia de género. Hablaba también de reformular la ley 2497 sobre violencia intrafamiliar, creando un ministerio público especializado y dotado de recursos económicos, tecnológicos y capacitación en este tipo de delitos. Decía también el presidente en ese entonces, eliminar la firma de acuerdos con agresores patrocinados actualmente por el Ministerio Público, esos acuerdos que se firman con las víctimas y el victimario, que muchas veces terminan en tragedia, la mayoría de las veces terminan en tragedia, y que se siguen firmando. Decía el presidente también aplicar un sistema de monitoreo y control electrónico a los agentes, a los agresores, bajo órdenes de alejamiento, y eso siempre lo hemos criticado. Aquí no se monitorea a esos hombres que son acusados de abuso y de víctimas. También decía el presidente en el 2019, crear las casas de acogidas donde las mujeres se sientan protegidas. De esos 10 puntos que él proponía en ese entonces, ese es el único que se ha cumplido. Que tampoco es muy bueno, porque si hay más casas de acogida, quiere decir que hay más víctimas de violencia. También decía el presidente, en ese momento, el presidente Abinader, implementar centros con personal especializado en educación y vigilancia para hombres con conductas violentas que deberán ser monitoreados desde el mismo instante en que una mujer presente su denuncia, y desarrollar una política para la difusión de las agresiones contra las víctimas de violencia de género, evitando el sensacionalismo, la distorsión y las exacerbaciones machistas que se producen en contra de la mujer, entre otros puntos. Y eso fue cuando el presidente estaba en campaña en el 2019, y yo le agrego a esos puntos que él mencionó. Cuando él ya asumió la presidencia, el año pasado, él dijo en un acto que se le iba a poner a cada mujer que hiciera una denuncia un policía y se le iba a entregar 20,000 pesos. O sea, no ha cumplido ni las 10 que hizo en campaña, ni siquiera la que hizo durante su gestión, en estos primeros 2 años de gestión, salvo el tema de las casas de acogida. Entonces, sí hay mucho que hacer. Chu Vázquez, Hipólito Mejía, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ustedes tenían planes para combatir la delincuencia y para combatir la violencia contra la mujer. Habían planes. Y yo lo decía en estos días, el abordaje tiene que ser distinto si esperamos resultados diferentes. Tenemos que dejar de combatir, hay que empezar a prevenir. Hay que trabajar con los jóvenes, hay que apostar al arte, a la cultura, en los barrios, crear políticas de prevención. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. O sea, el control, el tema de la policía, que es fundamental para combatir la delincuencia, la profesionalización de la policía, que mucho se ha hablado con el tema de la reforma policial y no hemos conseguido nada. Tenemos 2 años hablando, dando vuelta, y no hemos conseguido nada. Entonces, parte fundamental de mejorar el tema de la seguridad ciudadana es trabajar con los jóvenes en los barrios. Prevenir, ahí está la clave. Entonces, da mucha pena uno tener que escuchar a los principales actores del gobierno y a los funcionarios que están encargados de trabajar el tema de la seguridad ciudadana decir que no hay nada que hacer, que desde el Estado no podemos hacer nada. Entonces hay que tratar de recuperar la confianza de las autoridades, hay que aumentar la efectividad de los procesos judiciales. Hay muchas cosas que se pueden hacer para aplacar la reciente ola
de delincuencia que está afectando el país. Así que cuando usted no tenga nada apropiado que decir, mejor es quedarse callado y no abordar ese tema, porque quedó muy mal esas declaraciones del expresidente Hipólito Mejía.